No creerás lo que le hicieron a este pitbull salvaje y agresivo que estaba desnutrido. El silencio de la noche solo era interrumpido por el crujir de las hojas secas bajo los pies de Emma Carter y su equipo de rescate. Las linternas oscilaban, lanzando haces de luz que apenas podían disipar la oscuridad del patio trasero. El aire estaba cargado de tensión, como si el lugar mismo retuviera la respiración, anticipando lo que estaba por venir. Emma se detuvo frente a la pesada puerta de hierro oxidada. Su mano tembló levemente cuando la empujó. Un largo y agudo chirrido resonó en el aire, cortando el silencio como una hoja de acero. La puerta se abrió lentamente, revelando lo que parecía ser una escena de abandono absoluto. En el rincón más oscuro del patio, encadenado a un poste de madera astillado, yacía Thor. La luna proyectaba una tenue luz sobre él, dibujando la silueta de un perro que una vez fue majestuoso. Su pelaje, que en otro tiempo debió haber sido brillante, estaba ahora opaco y desigual. Sus costillas sobresalían como marcas de sufrimiento, y sus ojos ámbar ardían con una mezcla de furia y dolor. El gruñido de Thor atravesó la noche, profundo y amenazante. No era el sonido de un perro que simplemente protegía su territorio. Era el gruñido de un alma herida, desgarrada entre el miedo y la necesidad de defenderse. Emma lo sintió hasta los huesos, una advertencia que iba más allá de las palabras. Thor, susurró, suavizando su voz. Está bien. A su lado, uno de los voluntarios tensó la correa que sostenía, preparado para cualquier eventualidad. Todos sabían que Thor ya había atacado a 2 personas. Los vecinos habían advertido al equipo que el perro se estaba volviendo cada vez más agresivo, y el miedo que lo rodeaba era palpable. Emma, sin embargo, vio algo más. Más allá de la ira en sus ojos, más allá del gruñido amenazador, vio el destello de una herida mucho más profunda, el reflejo de un dolor que iba más allá del físico. Lentamente, sacó una pequeña salchicha de su bolsillo. No era solo comida, era una ofrenda de paz, impregnada con un sedante suave, por si las cosas se salían de control. Thor gruñó más fuerte, mostrando sus dientes afilados como advertencia. Emma permaneció firme, manteniendo la salchicha extendida en su mano con una calma forzada. Cada músculo de Thor estaba tenso, como una cuerda a punto de romperse. Por un instante eterno, el mundo se redujo a los ojos de Thor y la voz de Emma. No tienes que pelear, susurró nuevamente. Y entonces, casi imperceptiblemente, ocurrió algo inesperado. Thor bajó ligeramente la cabeza. El gruñido se apagó, dejando solo un pesado respiro. Emma avanzó con cuidado, paso a paso, hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para deslizar la correa alrededor de su cuello. Te tenemos, amigo, murmuró, con la voz quebrada por la emoción. Thor no luchó. Se dejó guiar hacia la salida, sus patas pesadas golpeando la tierra húmeda con cada paso. Por primera vez en quién sabe cuánto tiempo, Thor era libre. Pero mientras la ambulancia del refugio se alejaba de la casa en ruinas, Emma sabía que el verdadero viaje de Thor apenas había comenzado. La ambulancia avanzaba lentamente por el camino irregular, con Thor encadenado en la parte trasera, apartado de los demás voluntarios. Su respiración era pesada y entrecortada, y cada tanto, un gruñido bajo reverberaba en el aire, recordando a todos que el peligro seguía latente. Emma se sentó cerca de la jaula donde Thor estaba asegurado, con las manos temblorosas sobre sus rodillas. A pesar de la oscuridad del transporte, podía sentir la intensidad de la mirada de Thor clavada en ella. «¿Estás bien, Thor?», susurró suavemente, más para tranquilizarse a sí misma que al perro. La desconfianza colgaba como una densa nube dentro del vehículo. Ninguno de los voluntarios se atrevió a acercarse más de lo necesario. Para ellos, Thor seguía siendo una amenaza, una bomba de tiempo con dientes y fuerza suficiente para hacerles daño. Thor no parecía un animal rescatado. Su mirada vigilante y el modo en que su cuerpo permanecía tenso mostraban que estaba acostumbrado a defenderse. La cadena de seguridad que lo retenía crujía cada vez que se movía, y cada traqueteo recordaba a Emma la delgada línea entre control y caos. Al llegar al refugio Opeshaven, los voluntarios se apresuraron a abrir las puertas de la ambulancia. La tensión se duplicó cuando Thor fue escoltado fuera. Su presencia, imponente y silenciosa, parecía absorber la atención de todos. Los demás perros del refugio aullaron desde sus perreras, pero Thor no les prestó atención. Solo tenía ojos para su entorno, escaneando cada rincón como si esperara que algo saliera mal en cualquier momento. «Aquí es, amigo». Emma tiró suavemente de la correa, guiándolo hacia una perrera reforzada en la esquina del refugio.
Thor se detuvo en seco frente a la jaula. Retrocedió ligeramente, gruñendo bajo y levantando el labio superior para mostrar sus dientes. Su instinto lo mantenía alerta, negándose a entrar en lo que probablemente percibía como otra prisión. Vamos, Thor, solo por esta noche. Pero Thor no confiaba. Sus ojos ámbar se oscurecieron, y su cuerpo permaneció inmóvil. Emma suspiró. Sabía que obligarlo solo empeoraría las cosas. Se arrodilló frente a él, a una distancia prudente, y dejó caer otra salchicha en el suelo. Nadie va a hacerte daño. Pasaron minutos que parecieron horas. El tiempo se alargó mientras Thor permanecía allí, desconfiado y tenso. Emma no se movió. Mantenerse quieta era su única opción. Finalmente, el hambre superó la resistencia. Thor se acercó con pasos pesados, tomó la salchicha y, lentamente, cruzó el umbral de la perrera. Emma cerró la puerta con cuidado, dejando que un suspiro de alivio escapara de sus labios. Pero mientras retrocedía, el gruñido de Thor la siguió. Esa noche, la perrera de Thor fue la única en la que la luz permaneció encendida. Emma se quedó sentada en el suelo, apoyada contra la reja, mientras Thor la observaba desde la oscuridad de su jaula. Era solo el principio. La confianza de Thor no se ganaría en un solo día. El refugio estaba en silencio. Solo el murmullo del viento y los ocasionales aullidos distantes rompían la tranquilidad de la madrugada. Sin embargo, en una esquina oscura del lugar, la tensión se sentía casi palpable. Emma permanecía sentada afuera de la perrera de Thor, con las piernas cruzadas y la espalda apoyada contra el frío metal de la reja. Sus ojos luchaban contra el sueño, pero cada vez que su cabeza se inclinaba hacia un lado, el gruñido bajo de Thor la traía de vuelta a la realidad. Dentro de la jaula, Thor caminaba en círculos, sus patas resonando sobre el suelo de cemento. Sus ojos ámbar brillaban en la penumbra, reflejando la luz tenue de la lámpara que Emma había dejado encendida. A pesar del espacio seguro que le habían preparado, Thor no se relajaba. Cada sonido, cada sombra lo mantenía alerta, como si el pasado todavía lo estuviera acechando. Emma lo entendía. Había visto ese comportamiento antes. Animales rescatados que, incluso después de ser liberados de su cautiverio, seguían atrapados en una prisión mental, construida a base de miedo y desesperanza. Ya no tienes que pelear, susurró Emma, rompiendo el silencio. Su voz era suave, como una caricia en la oscuridad. Thor se detuvo por un instante, sus orejas giraron ligeramente hacia ella, pero no se acercó. El cansancio la venció por unos minutos. Emma cerró los ojos, pero el aullido de Thor la despertó de inmediato. Era un sonido largo y desgarrador, una mezcla de rabia, dolor y soledad. Se levantó de golpe, apretando la reja con ambas manos. «SHH, estoy aquí», dijo, apoyando su frente contra los barrotes fríos. Thor no dejó de aullar. Se desplazó hacia una esquina de la jaula, girando su cuerpo hacia la pared, como si quisiera ocultarse del mundo. Emma sintió como su corazón se encogía. Se quitó la chaqueta, la dobló cuidadosamente y la deslizó a través de la reja. Sabía que el olor podía reconfortarlo, aunque fuera solo un poco. «Esto es lo mejor que puedo hacer por ahora, amigo», murmuró, mientras se sentaba de nuevo, abrazándose a sí misma contra el frío. La noche se extendió interminable. Thor siguió inquieto durante horas, y Emma nunca se alejó de su lado. En el silencio compartido, un puente invisible comenzó a formarse entre ellos. Justo antes del amanecer, Thor se tumbó por fin, dejando escapar un suspiro largo. Su cuerpo, aunque aún tenso, se relajó lo suficiente como para permitirle descansar. Emma sonrió débilmente, con los ojos vidriosos por el cansancio. Era un pequeño avance. Y a veces, los pequeños avances eran lo único que importaba. El amanecer llegó lentamente, tiñendo el cielo de tonos naranjas y violetas. Las primeras luces del refugio comenzaron a encenderse mientras los voluntarios llegaban para iniciar el día. Sin embargo, Emma ya estaba allí, con los ojos cansados y una taza de café frío entre las manos. Thor seguía tumbado en la esquina de su perrera. Su cuerpo permanecía rígido, pero sus ojos estaban abiertos, vigilantes. A lo largo de la noche, había dejado de gruñir, pero Emma sabía que eso no significaba que confiara en ellos. Solo estaba esperando. «Buenos días, Thor», dijo con suavidad mientras se acercaba a la jaula con un plato de comida caliente. El aroma del pollo recién cocido se extendió por el aire. Thor alzó la cabeza, sus fosas nasales se dilataron, pero sus patas permanecieron firmemente ancladas al suelo. Emma colocó el plato justo frente a la puerta de la jaula,
Luego dio unos pasos hacia atrás, manteniendo sus movimientos lentos y calculados. No voy a presionarte. Está aquí cuando lo quieras. Los minutos pasaron. Thor no se movió. Su mirada alternaba entre la comida y Emma, como si estuviera midiendo el riesgo de acercarse. Emma se sentó de nuevo en el suelo, apoyándose contra una de las columnas del refugio. El sol comenzó a elevarse lentamente, calentando el ambiente. El resto del personal iba y venía, pero nadie se acercaba a Thor. Habían aprendido a respetar el espacio del perro. Pasaron horas. El plato de comida seguía intacto. Emma se mantuvo en silencio, dejando que Thor decidiera por sí mismo. Finalmente, justo cuando el sol alcanzaba su punto más alto, Thor dio un paso al frente. Su cuerpo se movía con cautela, cada músculo preparado para retroceder si sentía alguna amenaza. Se detuvo frente al plato, olfateó el pollo y lo devoró rápidamente, como si temiera que alguien se lo arrebatara. Emma no dijo nada, ni siquiera se movió. Solo observó, con una leve sonrisa en los labios. «Eso es, amigo», susurró. No fue mucho, pero fue la primera grieta en las paredes que rodeaban el corazón de Thor. Durante los días siguientes, el ritual se repitió. Emma le llevaba comida, se sentaba cerca de la jaula y esperaba. Poco a poco, Thor comenzó a moverse con más libertad. Al principio, solo se acercaba cuando ella estaba a una distancia considerable. Pero con el tiempo, su confianza creció. Una tarde, mientras Emma dejaba el plato, Thor no esperó a que ella se alejara. Se acercó mientras ella aún estaba allí, olfateando la comida antes de comenzar a comer. Emma mantuvo la respiración, temiendo que cualquier movimiento pudiera romper ese frágil momento de confianza. Cuando Thor terminó, levantó la cabeza y la miró directamente a los ojos por primera vez. Fue solo un segundo, pero ese segundo lo cambió todo. Las semanas pasaron, pero el progreso con Thor era lento, casi imperceptible. Aunque había empezado a comer con Emma cerca, cualquier otro intento de acercamiento lo hacía retroceder, gruñendo desde la oscuridad de su perrera. El refugio Opeshaven estaba dividido. Algunos voluntarios, impresionados por el esfuerzo de Emma, mantenían la esperanza. Otros, sin embargo, no podían ignorar la realidad. Thor seguía siendo impredecible, y sus reacciones aún provocaban escalofríos. «Emma, no creo que esto funcione». La voz de Daniel, uno de los cuidadores más antiguos del refugio, resonó en el pequeño comedor del personal. Colocó una taza de té sobre la mesa y la miró con preocupación. «Llevamos meses con él. No ha mordido a nadie, pero tampoco confía. ¿Qué pasa si ataca?» Emma apartó la vista de su plato, sus dedos jugueteando con una servilleta. «No ha mostrado signos de agresión sin razón», respondió en voz baja. «Solo necesita más tiempo». «¿Cuánto tiempo, Emma?», intervino Sara, otra voluntaria. «Mira, admiro lo que estás haciendo, pero Thor es peligroso. Lo sabes. Y hay otros animales aquí que también necesitan atención». Emma sintió un nudo en el estómago. Sabía que no era la única que notaba la tensión en el aire cada vez que alguien se acercaba a la perrera de Thor. Esa noche, mientras el refugio caía en silencio, Emma permaneció junto a la jaula de Thor, con una manta sobre sus hombros. El perro estaba tumbado en la esquina, observándola desde las sombras. «Ellos no entienden», susurró, con la voz temblorosa. «Pero yo sí». Thor giró ligeramente una oreja, atento a su voz. «Sé lo que es que te vean y solo noten lo que asusta, lo que está roto. Pero también sé que hay algo más en ti». Emma dejó escapar un suspiro, sus palabras flotando en el aire como una promesa silenciosa. «No voy a rendirme». Al día siguiente, la tensión alcanzó su punto máximo. Emma entró en la sala de reuniones del personal, donde varios voluntarios discutían abiertamente el futuro de Thor. «Ya hicimos todo lo posible», dijo Daniel. «Creo que es hora de considerar opciones más definitivas». Emma se detuvo en seco, su corazón saltando un latido. «No». Su voz cortó la conversación de inmediato. Todos se volvieron hacia ella. «Thor no es una causa perdida», insistió, avanzando hacia el centro de la sala. «Solo necesita a alguien que crea en él». «¿Y si te equivocas?», preguntó Sara, cruzando los brazos. «¿Y si alguien sale herido?». Emma apretó los puños, pero mantuvo la calma. «Estoy dispuesta a asumir ese riesgo. Yo seré la única que se acerque a él hasta que esté listo. No necesito que confíen en él, pero sí necesito que confíen en mí». Hubo un largo silencio. Finalmente, Daniel asintió con resignación. «Está bien, Emma.
Pero no hagas esto sola. Emma salió de la sala con el peso del mundo sobre sus hombros, pero en su interior, una chispa de determinación ardía con más fuerza que nunca. Ella no se daría por vencida. Y Thor tampoco. La lluvia golpeaba el techo de metal del refugio como un tamborileo constante. El cielo estaba oscuro y el viento rugía entre los árboles cercanos. La tormenta había llegado sin previo aviso, y el ambiente parecía reflejar el caos que se gestaba dentro de la perrera de Thor. La noche había caído con rapidez sobre el refugio. Emma estaba a punto de cerrar las puertas cuando escuchó un golpe frenético en la entrada principal. Al abrir, se encontró con un niño pequeño, empapado y temblando, con lágrimas corriendo por su rostro. «Por favor, mi hermana, está atrapada en el río. No sabe nadar». Las palabras salieron atropelladas, pero el pánico en su voz fue suficiente para que Emma entendiera la gravedad de la situación. El corazón de Emma comenzó a latir con fuerza. Sabía que el río cercano se volvía peligroso después de las lluvias recientes, y cada minuto contaba. Sin dudarlo, agarró su linterna, su teléfono y, por instinto, la correa de Thor. Thor trotó detrás de ella, su mirada alerta, como si percibiera la urgencia en el aire. «Vamos, amigo, te necesito esta vez», susurró mientras lo sujetaba. El niño los guió hasta el borde del parque, donde la corriente rugía con furia. A unos metros, entre las sombras, Emma pudo ver a una niña aferrándose desesperadamente a una rama que sobresalía del agua. Sus pequeños dedos luchaban por mantener el agarre, mientras la corriente la arrastraba cada vez más hacia el centro del río. Emma llamó a emergencias, pero sabía que no había tiempo. El agua estaba subiendo rápidamente y la niña no podría resistir mucho más. Se arrodilló frente a Thor, sosteniendo su rostro con ambas manos. «Thor, escúchame», susurró, con el miedo reflejado en sus ojos. «Necesito que la traigas de vuelta. Sé que puedes hacerlo». Thor inclinó la cabeza, y por un momento, Emma temió que el trauma de su pasado lo frenara. Pero entonces, sin dudar, Thor avanzó hacia el agua, sus patas zambulléndose en la fría corriente. Emma contuvo la respiración mientras observaba cómo Thor nadaba con fuerza hacia la niña. Las olas lo empujaban, pero él siguió adelante, impulsado por algo más grande que el miedo, la confianza en Emma. Cuando Thor alcanzó la rama, la niña soltó un pequeño grito de pánico. «Está bien, agárrate de él», gritó Emma desde la orilla, manteniendo la linterna enfocada en ellos. La niña, temblando, rodeó con sus brazos el cuello de Thor y se aferró con todas sus fuerzas. Con movimientos firmes, Thor comenzó a nadar de regreso, luchando contra la corriente que intentaba arrastrarlos río abajo. Emma corrió por la orilla, guiándolos hacia un punto donde el agua era menos profunda. Cuando finalmente alcanzaron la orilla, Emma se arrodilló, envolviendo a la niña en su chaqueta mientras el niño corría a abrazarla. «Gracias, gracias», murmuró el niño entre sollozos. Emma se volvió hacia Thor, que estaba empapado y jadeando, pero con la mirada serena. Se acercó a él y, con lágrimas en los ojos, apoyó su frente contra la suya. «Eres increíble, amigo». Esa noche, Thor no era solo un perro rescatado. Era un héroe. El sol brillaba con fuerza la mañana siguiente, pero el refugio Opeshaven ya estaba despierto desde mucho antes. La noticia del heroico rescate de Thor se había extendido como pólvora. Los voluntarios comentaban emocionados mientras los periódicos locales llegaban con cámaras y preguntas. Emma observaba todo desde una esquina, con Thor a su lado. A pesar de la atención, Thor permanecía tranquilo, como si no entendiera la razón de tanto alboroto. Pero Emma lo sabía. Este era el momento que marcaría su redención. «¿Es él?», preguntó una reportera mientras se acercaba con cautela. Emma asintió, acariciando la cabeza de Thor. «Sí, este es Thor». La reportera sonrió y se agachó lentamente, dejando que Thor olfateara su mano. «Dicen que salvó a una niña anoche. ¿Es cierto?». «Así es», respondió Emma con orgullo. Se lanzó al agua sin dudarlo. A lo largo del día, las visitas al refugio aumentaron. Familias enteras llegaron para conocer al héroe del río, como lo habían apodado los periódicos. Al principio, Thor se mostró cauteloso. Retrocedía levemente cada vez que un desconocido se acercaba demasiado rápido, pero Emma permaneció a su lado, recordándole que estaba a salvo. Un grupo de niños se acercó, manteniendo una distancia respetuosa hasta que Emma les hizo una seña. «Pueden acariciarlo, solo con suavidad». Thor bajó la cabeza, olfateando la mano de una niña que con timidez le tocó el lomo. Para sorpresa de todos, su cola se movió ligeramente.
Emma contuvo la emoción en su garganta. Thor estaba empezando a confiar, no solo en ella, sino en el mundo. Sin embargo, no todos compartían el mismo entusiasmo. Algunos visitantes murmuraban entre sí, recordando que Thor había sido rescatado de una situación violenta y tenía antecedentes de agresión. Es admirable, pero, ¿no sigue siendo peligroso?, escuchó decir a un hombre en voz baja. Emma se acercó con Thor y habló con calma. Todos merecen una segunda oportunidad. Thor no es el mismo perro que rescatamos hace meses. Ha demostrado que puede cambiar. Thor, como si entendiera, se sentó tranquilamente a los pies de Emma, observando al hombre con una mirada pacífica. Tal vez tengas razón, dijo el hombre finalmente, agachándose para acariciarlo. El evento terminó con una pequeña ceremonia donde Thor recibió una placa simbólica por su valentía. Emma se arrodilló junto a él mientras los aplausos resonaban a su alrededor. Te lo ganaste, amigo, susurró, besando su cabeza. Thor ya no era visto como una amenaza, sino como un símbolo de resiliencia. Los días siguientes al rescate estuvieron llenos de visitas y llamadas. Personas de todas partes querían conocer al héroe del río. Sin embargo, a medida que la atención mediática se disipaba, Emma sabía que la verdadera prueba estaba por llegar. Thor ya no era solo el perro distante y desconfiado que habían rescatado de aquel patio trasero. Pero aunque había dado pasos enormes hacia la recuperación, Emma entendía que el refugio no podía ser su hogar para siempre. Thor necesitaba una familia. La idea de dejarlo ir llenaba de dudas a Emma. Desde el día en que lo liberó de aquella cadena oxidada, habían construido un vínculo inquebrantable. Emma lo conocía mejor que nadie, el lenguaje sutil de sus orejas, el significado de cada pequeño movimiento de su cola, y los destellos de confianza que aún luchaban por brotar en su interior. Se merece más que una jaula, se repetía, aunque su corazón no estuviera preparado para despedirse. Una mañana fresca de otoño, una pareja llegó al refugio. Claire y David habían perdido recientemente a su perro rescatado, y aunque el dolor aún estaba presente, sintieron que era el momento de abrir su hogar a otro compañero. Escuchamos la historia de Thor, dijo Claire con una sonrisa. Queremos conocerlo. Emma los condujo a la perrera de Thor. Cuando la puerta se abrió, Thor levantó la cabeza con curiosidad, pero no retrocedió. Observó a la pareja desde la distancia, sus ojos ámbar reflejando calma. David se agachó primero, extendiendo la mano hacia él. Thor la olfateó, manteniendo su postura firme. Claire hizo lo mismo, con movimientos lentos y delicados. Es hermoso, susurró Claire, mientras Thor presionaba su nariz contra su palma. Emma contuvo la respiración. Ver a Thor interactuar de esa manera con extraños era algo que meses atrás habría parecido imposible. La pareja pasó una hora con Thor, caminando con él por el refugio y escuchando atentamente la historia de su recuperación. Thor se mantuvo a su lado todo el tiempo, sin mostrar signos de miedo ni agresión. Cuando regresaron, Claire tenía lágrimas en los ojos. Queremos adoptarlo, dijo con voz temblorosa. Sentimos que él nos está adoptando a nosotros también. Emma asintió, aunque su corazón se apretaba. Sé que va a estar en buenas manos. El día en que Thor partió hacia su nuevo hogar, Emma lo acompañó hasta el automóvil. Se arrodilló frente a él, envolviendo su rostro con ambas manos. Lo lograste, amigo, susurró con una sonrisa melancólica. Sé feliz. Thor lamió suavemente su mano, y por primera vez, Emma notó que su cola se movía con firmeza, no con timidez, sino con auténtica alegría. Mientras el coche se alejaba, Emma permaneció en la entrada del refugio, observando cómo su compañero de batallas emprendía un nuevo capítulo. Thor ya no era una historia de dolor y desconfianza. Era una historia de segundas oportunidades, de redención y de amor incondicional. El refugio Opeshaven volvió a la normalidad, pero algo había cambiado en el aire. La historia de Thor permanecía viva en cada rincón del lugar, como un recordatorio silencioso de que incluso las almas más heridas pueden encontrar redención. Emma, sentada en su escritorio, observaba la placa de reconocimiento que habían entregado a Thor el día de su ceremonia. La deslizó entre sus dedos, sonriendo al recordar cada paso del camino. La transformación de Thor no fue un milagro repentino. Fue una acumulación de pequeños momentos, una mirada de confianza, un movimiento de cola, una pelota de tenis olvidada en el suelo. Había sido un viaje largo, lleno de obstáculos y dudas. Hubo noches donde el miedo parecía insuperable, y días en los que parecía que nada cambiaría. Pero Emma aprendió que la verdadera fuerza radica en la paciencia,
en la perseverancia y en el amor incondicional que no exige nada a cambio. Thor no solo fue rescatado, también rescató a Emma. Ella había descubierto que, al igual que Thor, todos llevamos cicatrices. Algunas son visibles, otras no. Pero en el proceso de sanar a otro ser vivo, también sanamos partes de nosotros mismos que creíamos perdidas. Quizás todos somos un poco como Thor. A veces, lo único que necesitamos es que alguien crea en nosotros cuando ni siquiera podemos creer en nosotros mismos. Emma se levantó y caminó hacia la puerta del refugio, donde el sol comenzaba a descender en el horizonte. Se detuvo, inspiró profundamente y sonrió. Gracias, Thor, susurró, como si él pudiera escucharla desde su nuevo hogar. Si esta historia te conmovió, recuerda que el cambio es posible. No subestimes el poder de una segunda oportunidad, ya sea para un animal, una persona, o para ti mismo. Y si alguna vez te cruzas con una vida que necesita ayuda, no pases de largo. Quizás seas tú quien, sin saberlo, se convierta en el héroe que estaban esperando. Thor fue rescatado, y tú también puedes ser parte de una historia de redención.